Hola, soy Juana María González, dietista nutricionista y directora técnica de la Clínica Alimenta. En este vídeo te voy a compartir un menú apto para personas que tienen el colesterol alto. Y además puedes completar esta información si quieres con otros artículos que tenemos en nuestra web. El colesterol alto es un parámetro que puede aumentar el riesgo cardiovascular. Hay otros factores que pueden aumentar este riesgo, como la hipertensión, la diabetes, el tabaco, la mala alimentación o el estrés. Además, hay otras situaciones o enfermedades que pueden aumentar el riesgo cardiovascular, como la enfermedad periodontal o el ácido úrico alto. Y hay situaciones vitales en la mujer, por ejemplo, durante el embarazo se puede alterar el colesterol, y en la menopausia aumenta el riesgo cardiovascular porque se altera el colesterol debido al descenso de estrógenos que se sufre en esta etapa de la vida. Nuestro menú semanal se va a centrar en reducir el colesterol malo o LDL de la dieta. ¿Y por qué es este colesterol malo? Bien, el colesterol LDL tiene capacidad de formar placas de ateroma en nuestras arterias. Estas placas van depositando colesterol y otros sedimentos y pueden obstruir las arterias de manera que puede eventualmente producir la muerte o un evento cardiovascular grave. ¿Y qué factores he tenido en cuenta a la hora de preparar este menú? Bien, pues vamos a comenzar con los alimentos ricos en fibra, en concreto los cereales. En este menú hemos incluido las versiones integrales de los cereales porque sacian más y ayudan a regular la respuesta glucémica. En concreto, cereales integrales tienes en la avena del desayuno, en el pan integral y en las ensaladas de arroz integral del jueves y el sábado una ensalada de pasta integral. Si alguna versión de cereal integral no te gusta, te recomiendo que al menos 2 opciones sean integrales. Y es fácil que pueda ser el pan integral y arroz o pasta integral. Evita los cereales de desayuno ricos en azúcares, recubiertos de cacao o recubiertos de miel o de azúcar. Elige las versiones integrales, por ejemplo, la avena, y si no, pan integral. Segundo cambio importantísimo, aumenta la fracción de verduras y de frutas de tu dieta. En concreto, te recomendamos que consumas 2 o 3 raciones de fruta al día y 2 raciones de verdura al día, que sería la verdura la mitad de tu plato, siendo un plato grande, o 200 o 300 gramos. Y las frutas, 2 o 3 frutas, que pueden ser, pues empezando por el desayuno, entre horas o en los postres. Puedes ver que en el menú hemos introducido una gran variedad de vegetales, que siempre son una fracción de la comida o de la cena, y las frutas las tienes también en los desayunos. Todos estos alimentos vegetales te aportan vitaminas, minerales y antioxidantes muy importantes cuando tenemos el colesterol alto, y además son ricos en fibra, que la fibra sacia más, ayuda a reducir el colesterol y ayuda a regular la glucemia. Y los minerales que aportan, como el magnesio o el potasio, ayudan a reducir el riesgo cardiovascular porque ayudan a reducir la hipertensión. Tercero, en el menú no encontrarás ni rastro de azúcares, siropes o miel. Para ayudar a reducir el colesterol conviene no hacer aporte de azúcares añadidos. Y reconozco que este cambio puede ser complicado. Te recomiendo que lo hagas poco a poco. Simplemente cada semana vete reduciendo un poco el aporte de azúcares que añades a tus alimentos. Puedes dar sabor a tus platos con canela, anís, cardamomo, vainilla. Evita las bebidas azucaradas porque el aporte de una bebida con azúcar es más alto que cuando consumimos el azúcar añadido. Por ejemplo, si tú te añades azúcar a un café, pues te vas a añadir 5 gramos, pero si tú te bebes una lata, vas a estar consumiendo 30 gramos de azúcar en una lata de refresco azucarado, por ejemplo. Cuarto aspecto que voy a tener en cuenta en el menú: reducir el aporte de grasas saturadas y colesterol. Y en este punto me voy a detener bastante porque es un aspecto clave de tu alimentación. ¿Cómo podemos reducir el aporte de grasa saturada y colesterol? Bien, reduciendo el aporte de carnes, grasas, reduciendo las carnes procesadas, la grasa visible de los cortes de carne y potenciando el consumo de carnes blancas como el pollo o el pavo que puedes encontrar en el menú. Además, los embutidos ten en cuenta que son ricos no solo en grasas saturadas sino en sal. Así que introduciendo en el menú 3 comidas con pollo y pavo, estamos desplazando este tipo de alimentos con más grasas saturadas.
Es recomendable sustituir los alimentos que aporten grasas saturadas por alimentos que aporten grasas mono y poliinsaturadas. El pescado aporta grasas saludables esenciales omega 3 y es recomendable que consumas pescado 2 veces a la semana, incluyendo pescado azul. Y 4 o 5 veces por semana te recomiendo consumir frutos secos, semillas y las legumbres, que además las legumbres son proteínas de origen vegetal y no tienen colesterol. En el menú he potenciado el consumo de este tipo de alimentos con 2 días de pescado azul, tienes un salmón y unos chicharros o cualquier pescado azul de tu zona o el que te guste a ti más. Además aportan grasas saludables los frutos secos del desayuno, las nueces y la crema de cacahuete, las semillas de lino y chía, el aguacate y el aceite que usas para cocinar y alinear tus platos. Además de potenciar el consumo de pescado, debemos de potenciar el consumo de legumbres. Y en el menú las tienes en unas lentejas estofadas y en unas ensaladas que he puesto de garbanzos y de alubias. El consumo de huevos en personas sanas no aumenta el colesterol, pero una vez que tu colesterol está alto, conviene reducir el aporte de huevo porque la yema del huevo tiene colesterol y es recomendable que lo limites a 1 o 2 veces a la semana, especialmente si consumes carnes. En el menú te he propuesto una tortilla un día, pero recuerda que la clara del huevo no tiene colesterol y la puedes usar para, por ejemplo, en sopas o para hacerte una torta con unos vegetales. Un aporte elevado de grasa saturada está en los quesos grasos o quesos curados. Entonces te recomiendo que para bajar el aporte de colesterol y de grasa saturada de tu dieta, los quesos sean frescos, los lácteos sean desnatados o semidesnatados. Respecto al resto de lácteos del menú, te recomiendo que la leche y los yogures sean desnatados o semidesnatados y que no lleven azúcares añadidos. Para seguir repasando la elección de grasas del menú, te recomiendo que evites usar salsas de nata, mantequilla o de mayonesa. El aporte graso del menú se consigue reduciendo el aceite con el que aliñas tus ensaladas. Utiliza máximo 1 cucharada sopera por ración, también reduciendo el aceite que usas para hacer los guisos y potenciando cocciones como al horno, a la plancha, microondas, al vapor, etc. Otra recomendación para evitar el consumo de alimentos altos en grasa y grasas saturadas es que consumas alimentos naturales. Pero si quieres elegir alimentos procesados, te recomiendo que leas el listado de ingredientes y evites grasas saturadas que serían la palma, la grasa del coco o las grasas hidrogenadas, que las puedes encontrar en bollería, panes de leche, tartas y otro tipo de galletas, por ejemplo. Recuerda que las grasas mono y poliinsaturadas son las más recomendables y en los alimentos envasados los encontrarás siendo el aceite de oliva, el aceite de girasol, girasol altoleico o canola o navina. Los yogures o sus análogos vegetales los puedes hacer de postre o entre horas. Y si consideras que vas a tener más hambre y necesitas comer más, en lugar de hacerte tus tostadas o bocadillos con quesos curados y embutidos, te recomiendo que uses otras opciones como pastas de cacahuete o tajín, o aguacate con vegetales, o atún con vegetales, o pimientos asados con sardinas, o por ejemplo queso fresco con plátano o con jamón dulce. Si utilizas alimentos envasados, las conservas y el jamón dulce, si tienes hipertensión, utiliza los alimentos que son reducidos en sal. Para dar sabor a tus platos, te recomiendo que reduzcas el aporte de sal y potencies el uso de especias como pimentón, ajo, laurel, perejil, pimienta negra, curry o las especias que te gusten más. Te recomiendo que la base de tu alimentación siga estos principios, pero no te olvides de otros hábitos que también son importantes, como hidratarte bien, dormir suficientes horas, controlar tu estrés, evitar el sedentarismo, o lo que es lo mismo hacer ejercicio. Piensa que el cuerpo necesita moverse, recuérdalo. Espero haberte ayudado, pero si aún así encuentras alguna dificultad, te recomiendo que te asesores con un dietista nutricionista colegiado. En Alimenta tenemos experiencia y podemos ayudarte.
El menú propuesto es un ejemplo y no está personalizado, porque es clave tener en cuenta pues, tus costumbres, tus horarios u otras patologías. Si te ha gustado el vídeo, le puedes dar al me gusta y te recomiendo que nos sigas para estar al tanto de todos los contenidos que vamos publicando. En la cajita de abajo, en la cajita de información, te dejamos el enlace al menú para que te lo puedas descargar y también te dejamos enlaces a la web de Alimenta, a la web de Pedir Cita con dietistas de Alimenta y a nuestras redes sociales. Gracias por ver nuestros vídeos y recuerda que comiendo bien mejoras tu salud.